¿Análisis qué es? Pues el análisis ahora son las medidas. Es decir, todas las fórmulas, y en este caso vamos a utilizar el lenguaje DAX, pues todo eso son el análisis, ¿no? Es decir, oye, pues yo quiero calcular el total de gasto, el total de presupuesto, el porcentaje de lo gastado comparando de este año con el año anterior, el presupuesto de este año con el presupuesto anterior, y así podríamos ir trabajando con cada uno de los valores que necesitamos. Entonces eso es el análisis y lo hacemos con el lenguaje DAX, que es otro lenguaje analítico, ¿vale? Y entonces vamos a empezar. Lo primero que hacemos aquí, ¿vale? O lo que necesitamos hacer es crearnos una tabla para poder separar, ¿vale? Y diferenciar de lo que son las tablas de los datos y las tablas de las medidas, ¿vale? Que es como se le denomina al análisis utilizando el lenguaje DAX. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos aquí y le decimos, oye, crear una tabla, ¿vale? Y en esta tabla, vamos a ver la tabla. Vamos a hacer algo muy sencillo, ¿vale? Es decir, oye, simplemente lo que quiero de la tabla es llamarle medidas, no quiero más, ¿vale? Es una tabla medidas y le digo que cargar. Tan simple como eso. Entonces, aquí me va a crear una tabla, evidentemente, que se va a llamar medidas, y ahí voy a ir guardando todas mis medidas, ¿vale? ¿Para qué? Para tener un orden, ¿no? Saber que estos son medidas, esta es mi tabla calendario, esta es mi tabla de gastos, esta es mi tabla presupuestos, y etcétera. Entonces ya tenemos aquí nuestra tabla medidas, ¿ves aquí? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente vamos a crear una medida dentro de esta tabla, ¿vale? Si abrimos aquí, lo único que vamos a tener es la columna, que ya la dejamos predefinida, ¿no? Pues que viene con la tabla, y aquí le vamos a dar a estos tres botones que tienes ahí al final. Le vamos a dar clic y aquí nos va a mostrar nueva medida. La opción nueva medida, ¿no? Entonces, abrimos esa nueva medida y vamos a crear nuestra primera medida con lenguaje DAX, ¿vale? Vamos a ver. Bien, ahora, primera cosa que vamos a necesitar, evidentemente, si vamos a controlar, ¿no? el total de, o sea, el presupuesto y el gasto, pues evidentemente vamos a necesitar saber el total. Perdón. Entonces, ahora, lo que hago aquí es, simplemente le voy a decir, oye, quiero saber el total gasto, ¿vale? Vamos a saber el total gasto, que es una de las cosas que quiero medir. Quiero saber cuánto es el total gasto, etc. Y aquí vamos a utilizar una medida DAX. Una cosa aquí que quede muy claro. Las medidas, el lenguaje DAX, no tiene nada que ver con Excel, ¿vale? De hecho, el lenguaje en Excel, las fórmulas en Excel es el DMX, ¿vale? Es otro tipo de lenguaje. Se parecen mucho, sí, pero no son lo mismo, ¿vale? No son lo mismo. Entonces, eso quiero que tengáis en cuenta. Hay muchas personas, oye, ¿por qué ha cambiado las fórmulas de Excel en Power BI? No es que han cambiado las fórmulas de Excel en Power BI, es otro lenguaje. Se parecen, tienen similitud, es lo que ya habíamos dicho antes, pero no son lo mismo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, una que sí se parece mucho, o que hace lo mismo, pues sería la función sum, ¿vale? Sum, que es sumar, ¿vale? Y si ves, el sistema ya te va ayudando un poco diciendo, oye, suma, ¿no? Te dice aquí un poco lo que necesita. Ahora necesitas darle una columna, un nombre de columna, y aquí te dice y te describe un poco lo que hace esa función, que sería añade todos los números de una columna, ¿no? Entonces aquí le digo suma. ¿Qué quiero sumar? Pues oye, evidentemente quiero sumar por un lado los gastos, por eso le he llamado total gastos, y aquí le digo, oye, esto está en la columna, ¿no? ¿Por qué? Porque me pide una columna, un nombre de columna. Y mira, el sistema ya me dice, vale, vas a sumar que el total gastos, pero en este caso quiero el valor. Quiero sumar cuánto he gastado. Entonces, oye, selecciono simplemente este de aquí, ¿no? Y nada más. No quiero saber más nada. Es decir, quiero saber el total de esa columna, ¿vale? Va a sumar el total de esa columna. Es como si cogiese y fuese aquí, ¿no? Y le digo, oye, súmame todo esto de aquí. Simplemente eso es lo que le estoy diciendo en este caso con esta medida.